sorprenden por sus autores porque en una primera aproximación uno entiende cuando ve un hecho cometido por algún joven de clase media que se publican solamente las iniciales. Pero si la persona que ha cometido el delito tiene determinadas características sociales de su sector, del sector donde vive, el barrio y demás, que podríamos posicionar en una clase baja, se lo nombra con todos los datos que permiten identificarlo al autor, que recordemos, cuando el hecho está recién siendo investigado, todavía no es culpable. Y ustedes son abogados y ustedes deben saber que estos medios de comunicación nos presentan sus conclusiones. Y por eso, en lugar de leer el homicida de, ustedes saben que nuestro Código Penal establece que el homicidio es el que matare a otro. Y el medio de comunicación empieza a utilizar calificativos para referirse a estos hechos y se refiere como asesinato. Y muchas veces llegan los alumnos a la Facultad de Derecho y no saben distinguir o no tienen clara la diferencia, porque en ningún momento se la plantearon, entre un homicidio, el que matare a otro, y un asesinato, que es el homicidio realizado principalmente por una promesa remunerativa. Es decir, de alguna manera, el medio de comunicación va utilizando un lenguaje, va calificando los hechos, le va agregando el contenido, que ellos consideran que van a vender de una manera más amplia. El objetivo del medio de comunicación es vender, no es informar. Y para vender, debo elegir los casos que a la gente le interese. Y la gente se interesa, lógicamente, por los hechos que tienen mayor contenido violento. Es algo nato al ser humano que esa violencia, esa situación llama la atención. Esa metáfora que el libro dice, dentro de un zoológico, ¿quién visita la jaula de los corderitos? Nadie. Y a la jaula de los leones, donde están encerrados los leones, donde hay ferocidad, es a donde todos quieren ir porque todos quieren ver eso. Y el medio de comunicación apunta a satisfacer esa necesidad. El medio de comunicación es un proveedor de servicio. Y el servicio muchas veces está orientado con intereses de fondo para vender más. Entonces, se encuentra una situación muy compleja en la cual ustedes quieren comprar información, cuanto más escabrosa mejor, y ellos que tienen una serie de hechos que tienen que seleccionar para poder vendérselos a ustedes. Y en esa venta los hechos llegan a ustedes totalmente tergiversados, totalmente calificados, y lo que es peor, llegan con la cara de un autor. Llegan estigmatizando de manera previa a cualquier proceso judicial a la persona que la prensa ha decidido que es el culpable. Y esta situación que, si bien al que no la ha pasado nunca, le va a parecer intrascendente, cuando vos no tenés derecho a réplica, cuando vos no tenés la posibilidad de publicar el resultado de tu sentencia en el mismo espacio, en el mismo medio y con la misma difusión e intensidad que ese medio te estigmatizó, hay una lesión irreparable de derechos. Y los medios
saben esto. Los medios de publicidad, los, los medios de comunicación son claramente hoy actores, formadores de opinión. Y está a la vista de todos que no cumplen con su función de informar, deforman la realidad, deforman la realidad y generan en la población que la consume estigma a los autores, preconceptos. Los medios de comunicación pretenden hacernos creer actualmente que un determinado sector de la población son los responsables únicos y exclusivos de todo lo malo que nos pasa. A esto Zaffaroni lo llama criminología mágica, porque a través de una construcción totalmente descabellada, el medio de comunicación nos muestra que las personas que han cometido este delito pertenecen a este barrio, que las personas que han cometido este delito pertenecen a esta clase, que las personas que han cometido este delito tienen estas características físicas. De alguna manera, al mostrarnos, repetirnos el rostro, los barrios, mostrarnos las condiciones en las que vive este sector, reitero, vulnerable, que luego no va a tener derecho a réplica, que luego no va a poder mostrar la sentencia de sobreseimiento, a este sector, el medio lo convierte en el enemigo, lo convierte en el responsable de todo lo malo que nos pasa. Y así es como esta criminología mágica quiere explicar que el sistema judicial no funciona porque existe este grupo de personas que son nuestros enemigos. Y que si los lográramos estigmatizar, excluir y eliminar, por eso se habla del enemigo, si lográramos eliminarlos, todos nuestros problemas desaparecerían. Y esto es mentira, porque el medio de comunicación, lo venimos repitiendo, necesita vender, necesita satisfacer una necesidad, la necesidad nuestra de conseguir información. Y no lo hace éticamente, porque ellos, en alguna época eran muy comunes, y todos tenemos grabado los títulos de crónica, los títulos con la música de fondo, a todos se nos viene a la cabeza, eran unos títulos totalmente escabrosos, con una música estridente. Y este canal televisivo buscaba llamar la atención y lo lograba. Entonces, durante la comisión de un ilícito, el medio de comunicación trabaja con los operadores judiciales, trabaja de la mano de la policía, trabaja de la mano de los abogados, trabaja de la mano de los fiscales, trabaja de la mano de la gente que está dentro del Poder Judicial, porque son los que les llevan la información para que ellos puedan vender. Un periodista es mejor o peor catalogado, entre comillas, cuando tiene mayor cantidad de contactos, cuando maneja mayor cantidad de información. Y de ese cúmulo de información tengo que seleccionar cuál es la que sirve. En esa selección, llegamos a esta situación en la que empezamos a identificar determinados sectores de la ciudad, determinados barrios, como los responsables de lo mal que estamos nosotros. Y eso, la reiteración constante, permanente, esta musiquita que está todo el día dándole al mismo tema,
termina por afectarnos internamente. Y esto, a ver, hoy estamos teniendo clases a través de un medio digital porque estamos en pandemia. Todos a través de las redes sociales en algún momento habrán dicho, yo el teléfono lo apago cuando esto comenzó, yo el teléfono lo paro, porque internamente nos estaba haciendo mal. Recibíamos un bombardeo permanente de imágenes, de cadáveres en la calle, recibíamos imágenes terribles. Y en algún momento dijimos, basta, necesitamos que nuestra cabeza se concentre en avanzar, en salir de esto, y no en la parte escabrosa de la pandemia. Que no discuto que la hay, que no discuto que la hay, pero las redes sociales y los medios de comunicación necesitaban vendernos eso. Y a mí me llamó muchísimo la atención, si bien no estamos hablando de un hecho delictivo, pero me llamó muchísimo la atención que cuando veíamos lo que pasaba en España e Italia, los titulares y las imágenes de los medios periodísticos eran tremendas. Era un bombardeo de todos los días. Cuando la pandemia se instaló, cuando el COVID se instaló en la Argentina, nos olvidamos de esas noticias. Porque habíamos asimilado que ya estábamos en la pandemia. Habíamos asimilado que ya nos estaba pasando. Entonces, no era necesario seguir vendiéndole ese producto del miedo o ese producto de las graves consecuencias que trae este virus a una población que ya estaba pasando por eso. Entonces, los medios de comunicación funcionan así. Informan, en realidad deforman al comienzo y muchas veces, y llaman desde el día uno, identifican desde el día uno, estigmatizan y llevan a el centro de escena a una persona como responsable y luego se desentienden completamente de las consecuencias que puede generar una pena de prisión, de las consecuencias que puede generar el proceso. Estar sometido a un proceso ya es una pena. Ya es una pena. Existe un colega, me decía, existe una maldición gitana que dice, aunque lo ganes, en juicio te has de ver. Y esta maldición gitana, que espero que el colega no me la haya estado tirando a mí, esta maldición gitana lo que nos quiere ilustrar es que el proceso, el desgaste, la angustia que genera estar sometido a la actuación penal, ya genera un daño en nosotros. Hay un fallo muy interesante de la Cámara Federal de Tucumán que analiza que un litigio que duró gran cantidad de meses, de años, que tuvo una tremenda difusión a través de la prensa y que nunca se llegó a una condena, ya tenía las condiciones de ser una pena en sí misma. Haber estado durante meses como titular de los diarios locales, haber estado durante años difundiéndose las resoluciones favorables o adversas que te salían en un expediente, ya es una pena. Y el mayor inconveniente que esto genera es que nosotros nos vamos haciendo la idea y vamos asimilando este pensamiento mágico. Hay una obra de Giovanni Sartori, el Homo Videns, que explica cómo poco a poco el ser humano comienza a perder su capacidad de abstracción, su capacidad de razonar de manera abstracta.
Y esto ocurre principalmente por la cantidad de imágenes y el bombardeo que recibe permanentemente. Y el pensamiento abstracto, que es el pensamiento que nos permite entender y construir y proyectar, empieza a desaparecer y todo se convierte en pura imagen. Al comienzo yo necesito entender por qué pasa algo, pero luego del bombardeo constante de las imágenes, y las imágenes que se eligen son siempre las más escabrosas, ese pensamiento se va simplemente desarmando. No sé quiénes de acá, pero seguramente varios tendrán en la cabeza el recuerdo, y yo era chico, no sé cuántos años, pero 12, 13 años tenía, cuando un cantante cordobés, Rodrigo, muere en su camioneta, él choca, y tengo la imagen grabada de haber estado viendo eh, el noticiero y la imagen de la bota con sangre de este cantante. Una bota muy característica de este cantante cordobés, pero que fue el elemento que la prensa encontró para enganchar. ¿Cómo será el recuerdo que hoy, después de 20 y tantos años, lo único que recuerdo de ese noticiero es la bota con sangre de Rodrigo? Entonces, ese es el problema con el medio de comunicación. El medio de comunicación vende a como dé lugar. Y si ustedes no saben posicionarse de una manera crítica, ustedes están comprando cualquier cosa. Ustedes están entrando a opinar de una manera que no puede opinar un profesional en el derecho. En esta bolilla se habla de estigmatización y condena previa. Y nos cuestionamos también si a mayor publicidad de un hecho delictivo corresponde que las penas sean más graves. Y pareciera que sí, porque la gente lo reclama. Entonces el juez, al momento de resolver, no solo tiene a la acusación pidiendo una pena, sino que tiene a la sociedad pidiéndole que actúe en consecuencia. Y eso es muy complicado. La prensa se usa para presionar jueces, se usa para desprestigiar abogados, se usa para desprestigiar a quien no comulga con mis ideas o tiene intereses distintos a los míos. La prensa se usa y lamentablemente en un Estado democrático la prensa, algunos llamarlo cuarto poder, la prensa debería tener cuidado de manejarse y de mancillar su función de informar. Y lamentablemente lo hace. Entonces, cuando ustedes vean una noticia en la que siempre aparecen resaltados los mismos nombres, en las que siempre aparecen las mismas zonas, las mismas personas, traten de ver qué puede haber de fondo. Y no es casual que siempre aparecen los mismos personajes. Entonces, aprendan a leer estos medios de comunicación. Sí. Sí, para mí, a mi criterio, yo veo que están muy partidarias de un lado o del otro los medios de comunicación actualmente. Es difícil, digamos, llegar a mi parecer, a tomar realmente una opinión o una crítica de la prensa, digamos, para tenerla a uno concepto de algo, porque se basan mucho en un partido o en el otro, tanto de izquierda, de derecha o cual fuere. Yo lo veo así muy partidario, digamos, muy politizada a la prensa. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Silvana Acuña. Silvano. Sí, La Silvana. construcción del enemigo del que hablábamos recién.
pareciera que si matamos, según los medios de comunicación, si matamos, hacemos desaparecer este grupo de abogados o este grupo de jueces, pareciera que se solucionaría la justicia. La construcción del enemigo. Ese es el problema con el medio de comunicación, que termina construyendo un enemigo. Y si vos no tenés una visión crítica, podés llegar a confundirte. Porque el enemigo es quien ellos te están mostrando. Entonces, siempre hay que saber que existe otra mirada de otra versión de los hechos. Y siempre hay que buscar en otros medios de comunicación, en esos medios o en esos periodistas románticos que hacen periodismo independiente, que informan, investigan. Esos periodistas me encantan. Porque ellos no quieren vender, quieren informar. Y están buscando la realidad detrás del título. Bien, entonces Silvana, es lo que vos decís, pareciera que todo se resume en dos grandes bandos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto de los dos grandes bandos? Y esto lo podemos entender desde lo que viene a ser el derecho penal de emergencia. A raíz de esto que nos informa permanentemente, el bombardeo permanente del medio de comunicación, la población empieza a aceptar internamente que hay determinadas personas o determinados hechos que lo ponen en peligro. Y empieza a reclamar una intervención del Estado cada vez más intensa. Y empieza a pedir penas más duras, y empieza a pedir destituciones, y empieza a pedir apertura de sumario, empieza a hostigar pidiendo respuesta. Y es lógico que lo haga, porque el ciudadano quiere vivir bien. El ciudadano ve el medio de comunicación y dice, esta persona que está aquí me está causando un daño, yo necesito limpiar la justicia para poder vivir tranquilo, entonces vamos para adelante. Y necesito limpiar estos barrios para poder vivir tranquilo y vamos para adelante. ¿Y cómo vamos para adelante? A través de mayor presión penal. Y esa presión penal viene de la mano del derecho penal de emergencia. ¿Por qué se llama derecho penal de emergencia? Porque nace sin ninguna equidad, nace únicamente para atender una necesidad puntual. Terminar con este sector de la población. Entonces, como nace para terminar con ese sector de la población, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar pena más alta y genera un clamor represivo que luego no se puede controlar. Y este derecho penal de emergencia termina siendo que nosotros tengamos en los códigos algunas penas absolutamente desproporcionadas, pero porque son los delitos que están de moda. A ver, no voy a entrar a polemizar porque creo que todavía no podemos hablar en profundidad, pero cuando se intentaron controlar los motoarrebatos, los robos de motovehículos y demás, se empezó a controlar y el medio de comunicación bombardeaba, y se empezó a controlar a las motos. Se empezó a controlar a las motos, después se exigió que no podía haber más de 2 ocupantes por vehículo, después empezaron a pedir las pecheras, y empezaron con todo un trasfondo que tampoco solucionó el problema. Entonces, si bien no le quito mérito a haber buscado una solución, porque tampoco hay que caer en el crítico que critica todo y no propone nunca nada. Digo, está buenísimo que hayan intentado una solución, pero tampoco funcionó. Entonces, indudablemente, esta presión social nos va haciendo tomar decisiones que no son las adecuadas. Y terminamos, cuando se puso de moda el secuestro extorsivo, con Bloomberg,
terminamos a través del medio de comunicación dándole ideas al delincuente, explicándole cómo debe cometerlo. Y terminamos generando una bola de hechos delictivos vinculados a lo mismo, a consecuencia de que somos imprudentes a la hora de informar. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando hablamos de la necesidad de tener precaución con lo que consumimos de información, que cuando identificamos un responsable de los hechos, estamos identificando un grupo al que pertenece. Y ya no son solamente las personas que cometen arrebatos, sino son las personas que andan en moto, son las personas que viven en determinados barrios. Entonces terminamos asimilando, terminamos metiendo en la misma bolsa de enemigos a los parecidos a los enemigos. Entonces, como este vive en el mismo barrio que este, es un parecido. Y como un parecido es un enemigo. Y como un enemigo lo tengo que exterminar. ¿Y cómo lo extermino? Con un derecho penal de emergencia. El régimen nazi fue un derecho penal de emergencia. La normativa ambiental fue constituida en su momento a los empujones. Gracias a Dios, luego se mejoró. Porque llevó al extremo que la industria se veía ante una problemática muy grande, en la cual, a pesar de realizar una transformación progresiva y de ir buscando soluciones, no podía escapar de la lupa penal. Y el derecho penal debe ser la última ratio. Entonces, yo no puedo, no es correcto ir asimilando sectores, ir asimilando personas a problemas, creyendo que esas personas cuando desaparezcan van a desaparecer los problemas. Y esto que yo les estoy planteando, de que cuando la prensa elige un autor y elige informarnos sobre un hecho, no lo hace de manera inocente, porque ellos saben que cuando se meten con la persona equivocada y publican su nombre, y a pesar de tener a su alcance toda la información necesaria para darse cuenta que están informando mal, van a tener que responder. Entonces, los medios de comunicación se cuidan de eso. ¿Y cuál es la cara que vemos? La de la persona que no tiene recursos, la de la población vulnerable. ¿Por qué? Porque es la que no me va a generar un litigio el día de mañana. Y como toda regla tiene que tener una excepción. Y usted va a decir, doctor, pero bueno, estábamos viendo que había casos en los cuales estaban involucradas personas de clase alta. Bueno, eso tiene una explicación muy similar a la que venimos dando. Les pongo un caso que yo lo uso mucho de ejemplo porque realmente fue impresionante. El caso Nora Dalmaso. Nora Dalmaso fue hallada muerta dentro de su casa en un country. Todavía los country no estaban de moda, no estaba tan difundido que la gente viva en country. Era como que se veía que la gente de adentro de los country era un selecto grupo de la población que nadie sabía bien quiénes eran ni a qué se dedicaban. Bien. Cuando esta mujer aparece muerta, se le dio tanta difusión al caso por las connotaciones sexuales que podría haber tenido el hecho. Se empezó a hablar de una muerte por encargo, se habló de un jardinero que ingresó por la ventana, se habló de que le había matado el hijo. Y digo, nadie sabe hoy, en realidad pocos saben hoy,
qué pasó con Nora Dalmazo y pocos saben hoy cómo continuó ese proceso. Porque a la prensa solamente le importó vender en ese momento y no le importó informar. Y cuando su hijo estuvo imputado y luego sobreseído, a nadie se le informó, a nadie le importó. El medio de comunicación ya había cumplido con su cometido, vender la noticia. ¿Entiende? Esto, eh, esto que uno viene planteando, cómo la prensa con total impunidad trata algunos temas, no debe ser entendido como un intento de proteger a los criminales de el conocimiento público. No, 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 no. Esto simplemente apunta a una reflexión profunda de que el medio de comunicación me muestra tan solo una parte de la realidad. Tan solo una parte de la realidad. No es bajo ningún punto de vista una defensa de aquella persona que ha cometido un ilícito o de aquella persona que ha realizado hechos que son de interés público. En esta bolilla tenemos ya sobre el final un tema que es fundamental que ustedes como abogados lo entiendan, y es la errónea asimilación del garantismo a la protección criminal. Y en esta bolilla, y en este punto, hacemos referencia a el maestro Zaffaroni, quien fue de alguna manera tachado permanentemente y desprestigiado, diciendo que era un garantista. Me interesa, hago una pregunta, me interesa saber si alguno puede explicarme lo que es el garantismo. A ver, los dejo que hablen ustedes un minuto. Que se respeten las garantías procesales en el litigio. Bueno, que se respeten las garantías. No hay otra forma de ejercer un derecho penal liberal, derecho penal de acto, que no sea respetando las garantías. ¿Y por qué entiendo o por qué estos temas siempre se tratan juntos? Porque de alguna manera el proceso está estructurado para garantizar que se realice el derecho, que los acusados tengan las herramientas a su alcance para defenderse y demostrar su inocencia. Yo quiero leerles, creo que lo tengo aquí. Quiero leerles esto mientras les venía contando, me venía acordando que tengo este libro que me significó mucho a mí, una presentación al libro. Este libro se llama Tiempo, Constitución y Ley Penal. Y tiene un pequeño extracto de una obra que se llama Un hombre para todo tiempo, de Robert Wolff, acto 1. Y es una conversación que transcurre entre Alicia Moro, Sir Thomas Moro y Guillermo Roper. Son los tres actores. Dice Alicia, arréstalo. Contesta Tomás, ¿por qué? Porque es peligroso, responde Alicia. Por lo que se dice, es un espía. Padre, ese hombre es malo.
Y Sir Tomás Moro contesta, no hay ninguna ley contra eso. Sí la hay, sí la hay, exclama otra persona, la ley de Dios. Y Sir Tomás Moro contesta, entonces que sea Dios el que lo reste. Alicia Moro dice, mientras ustedes dos discuten, él se escapa. Y Tomás Moro le contesta, y lo seguirá haciendo, aunque fuera el mismísimo diablo, hasta que violara alguna ley. Entonces le preguntan a Tomás Moro, ahora vos le concedés al diablo los beneficios de la ley. Y por supuesto, ¿qué harías tú? ¿Cortarías un camino a través de la ley para perseguir el diablo? Sí, le dice, despedazaría cada ley que exista para perseguir al diablo. Ah, y cuando la última ley hubiera sido abatida y el diablo se dé vuelta sobre ti y no tengas una ley bajo la cual buscar refugio, ¿dónde te esconderás? Este país está densamente sembrado con leyes de costa a costa, leyes del hombre, no leyes de Dios. Y si la derribas, y tú eres el hombre adecuado para hacerlo, ¿realmente piensas que podrás mantenerte en pie en medio de los vientos que soplarán? Sí, contesta Tomás Moro, yo le daría al diablo los beneficios de la ley, pero por mi propia seguridad. Este diálogo, espero que no les haya parecido tedioso. Este diálogo me encanta, porque a nosotros los hombres de derecho nos llama a una reflexión profunda. Darle al diablo las garantías de la ley, pero por nuestra propia seguridad. Y eso creo que es lo que a ustedes debe permanentemente servirles como norte. Si nosotros quebramos la ley, no respetamos las garantías, cuando nos toque estar en el proceso, no vamos a tener las herramientas necesarias para defendernos. Y por eso, cada vez que hablo de garantismo y cada vez que hablo de un derecho penal liberal, tengo en la cabeza que al diablo le daría los beneficios de la ley por mi propia seguridad. Bueno. Doctor. Sí. Disculpe, esto hablando de garantías y de lo que es la prensa y la política que interviene mucho en esto, me trae a la mente una propuesta que se hizo hace poco de un diputado salteño con referencia al caso Abigail en Tucumán, por lo que ha sucedido. Propone él la pena de muerte para los violadores. O sea, sabiendo él que obviamente la garantía constitucional no va a permitir eso, nuestros derechos, digamos. Y no Bueno, solo eso, sino eso lo hace también como para politizar, como para, que creo yo, lo veo de esa manera, como para luego, a la época de crear campaña política, sea, digamos, muy... Mira qué importante es buena vista él. lo que vos decís. ¿Cómo se llama el diputado? Disculpen. Salteño, no recuerdo el nombre. Salió hace unos días en los medios. Bien. No, yo no lo escuché, pero mira qué importante, no lo escuché a este diputado, pero mira qué importante lo que vos de alguna manera expresás. Un diputado a través de los medios de comunicación hace campaña diciendo que él iba a implantar una pena de muerte que entendemos y lo deben haber visto en alguna bolilla anterior, que en virtud de los compromisos de los tratados internacionales que tenemos nosotros y el estado actual, no puede ser realizada. Es decir, a sabiendas de que eso no va a poder ser llevado a la práctica, a través de los medios de comunicación, busca conseguir la simpatía de un sector de la población que no lo sabe, que desconoce que eso es irrealizable hoy, claro, desde el punto de vista jurídico. Bien, entonces,
Doctor, igual hicieron con el tema del aborto. Se postulaban, los diputados decían yo estoy a favor del aborto, yo estoy en contra. Y bueno, la gente obviamente a través de su preferencia votaba. Hoy los políticos están bastante coachados, ¿no? O sea, saben cada vez que hablan, hablan con precisión y saben a qué nicho de sector social apuntan. Y bueno. Así es. Profesor, creo que la Hay todo compañera como se dice el refiere al compañero, presidente de la Cámara de Diputados de Salta. ¿quién, perdón? Creo que la compañera se refiere al vicepresidente de la Cámara de Diputados de Salta. Bueno, fíjate, yo no lo escuché, por eso no... Se llama Ignacio Martín. Ignacio Judith, sí, él es, para el cual es vicepresidente, digamos, es un puesto importante. Él pidió que se condenen con pena de muerte las violaciones porque se refería al asesinato de Abigail Riquel, que era la chica Bien. que fue encontrada acá en el Pampa. Fíjate qué importante esto que ustedes Sí. de alguna manera nombrando, ¿ah? Detenta un cargo jerárquico dentro de la Cámara, es un referente y por ahí sin una expresión más acabada de cómo lo realizaría, porque realmente no lo tengo, no se me ocurre cómo piensa llevarlo a cabo. Bueno, realizó un comentario de estas características. Como les decía el compañero, hoy, cuando un diputado habla, sabe perfectamente a qué sector está tocando, sabe perfectamente a qué sector está llamando la atención. ¿Bien? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta de esta bolilla? ¿Les quedó claro? Tengo el compromiso de ustedes que la próxima vez que abran un diario, que vean una noticia, van a tratar de entender qué hay detrás. Disculpe, yo ingresé tarde, pero soy bastante de leer las noticias, doctor. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro Salem. Alejandro Salem. Un poco, Alejandro, la idea es que vos que nos manifestás que sos una persona que consume mucha información, que se posicionen de manera crítica, que no reciban información y repitan, que sepan leer que determinados medios están solventados por determinados intereses económicos, por determinados intereses partidarios, que la versión que nos cuentan siempre es una y hay otra. ¿Bien? ¿Les quedó claro el garantismo? Miren que el garantismo seguro que es pregunta de examen, ¿no? Profesor, Sí. yo creo que también influyen mucho las instituciones educativas. No siempre se llega a formar niños, adolescentes con una visión crítica y por eso los medios de comunicación influyen bastante a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, para ir a votar o incluso para opinar sobre cuestiones sociales. Sí, Es como sí, que no sí. estamos bien formados o desde las instituciones educativas todos los años que pasamos se supone aprendiendo, al final se reduce en repetir lo que nos enseña, aprobar y pasar, y nunca tener una visión más crítica o amplia de lo que pasa en la realidad. Sí, lo que plantea es correcto, ¿no? La educación, la formación genera espíritu crítico. Y el espíritu crítico no consume de manera irrestricta y el espíritu crítico busca la información. Cuando yo veo un caso y me interesa, busco no solamente en el medio que me llega, sino en distintos medios. Y por eso les hablaba yo de esos periodistas que a mí me gustan, esos románticos, que buscan la información y que con muchísimo esfuerzo hacen periodismo de investigación. Profe, una consulta. Sí. ¿Esta bolilla la estudiamos del libro? Esta bolilla
es muy clarita, está en el libro, lo tengo acá, no sé si se ve bien. Sí, sí, va bien. Para que no lo vean, pongo, perdonen, pero tengo mala luz en mi... Tengo dos enanas que andan dando vuelta lejos y me tengo que... para dar clase. Doctor, Esto está muy bien desarrollado acá. Está muy bien desarrollado. Profesor, piden que vuelvan a explicar el garantismo. El garantismo. Bueno, a ver. El punto, o la, digamos, el punto de la bolilla dice asimilación del garantismo a la protección criminal. Para los chicos que recién se sumaron, cuando hablábamos de por qué se asimila el garantismo a la protección criminal, hacíamos referencia a que a determinados jueces se los trataba de manera despectiva, diciendo estos jueces son garantistas, como si estos jueces quisieran valer las garantías, estuvieran protegiendo a los imputados, a los criminales. Y de alguna manera lo que queríamos que entiendan, y leímos un pequeño diálogo de un libro, es que no existe una manera distinta para ejercer un derecho penal liberal que ser garantista. Las garantías procesales, las garantías sustantivas, el debido proceso legal, existe para asegurar la actuación de la ley. Y todas esas garantías que están concebidas para que la realización del derecho llegue a una sentencia justa, no pueden ser entendidas como una protección a los criminales. E incluso debe ser entendido que son la protección para toda aquella persona inocente. Para toda aquella persona inocente. Entonces, porque ustedes me van a decir, y por ahí el que no conozca va a pensar que esto es una locura, pero en nuestra cárcel, en Villa Urquiza, hay inocentes, hay errores judiciales, hay causas armadas por la policía, causas armadas por ideología, errores en sentencia. ¿Inseguridad jurídica tenemos, doctor? No es inseguridad jurídica. No es inseguridad jurídica. Porque no se respetan las garantías constitucionales, procesales. Pero aún respetándola, la posibilidad del error, no te olvides que los operadores del sistema son humanos. Y a mí me ha pasado ver un delito que realmente me pareció increíble, porque de los 3 votos de los camaristas, esta persona fue condenada por el voto de 2 y un camarista que con impecable, pero impecable tino dijo: no descarto, y me pronuncio por la absolución, porque no descarto que esta sea una causa armada. Y la persona está cumpliendo pena. Y los familiares no logran revertir la condena porque no consiguen las pruebas. Doctor, Sí. a mí me pasó una vez que fui a ver un juicio. Bueno, mi papá ejerce penal y los clientes le habían contado algo muy distinto de lo que había pasado, y yo me di cuenta solo en los testigos de la víctima, porque supuestamente esta familia, o sea, eran, como es típico en los barrios, hay 2 familias que siempre son rivales. Y por sí, a esta familia que era rival de la otra, a esta familia que la acusan, digamos, de que habían baleado esta casa, nadie la quería. Entonces todo el barrio o sea, para mí armaron una causa. Y lo gracioso fue que la jueza ya fue total, para mí ya fue con su pensamiento que eran culpables. Y en primer lugar lo agarró al pobre chico
El chico, bueno, consume, el chico nunca fue a la escuela, o sea, no tiene educación. Y obviamente allá habla, o sea, no habla bien a lo que estamos acostumbrados, digamos, al diccionario español. Y por eso lo comencé a decir, por favor, repetime bien las cosas porque yo no te entiendo. O sea, de por sí ya como una manera recontramente objetiva cómo iba el caso. Sumado a esto, los testigos decían que en toda la cuadra había tiros, había, no sé cómo se llaman las vainas de las balas. Y cuando fueron a hacer la pericia, no había nada. Y además dijeron que los niños jugaban con las vainas por tantos tiros que han tirado. Y que han acusado como a 10 personas, y esas 10 personas había como una contradicción, porque algunos testigos decían, sí, yo las vi a tal persona, y otros decían, no, yo nunca los vi. Y al fin y al cabo todos fueron imputados, o sea, todos le dieron pena. Y a algunos le han dado pena, además le han dado pena por antecedentes. Claro. Porque ya tenían sus antecedentes. Cómo se conversa la historia, ¿no? Y cómo difícilmente se llega a saber qué es lo que pasó. Y sí, bueno, igual también pasa, a veces mi papá tiene casos en el diario, y una vez tuvo un caso de narcotráfico, pero no sé, no le habían conseguido prácticamente, era de consumo lo que llevaba la persona esta, y pusieron el narcotraficante de Tucumán, que distribuye droga por todas partes, y yo quedo como que, o sea, mi papá me dijo, no tiene nada que ver este chico con eso, pero es como manejan y cómo mueven los medios como se le dé la gana. Bueno, eso se llama, siempre tienen, se llama sensacionalismo, amarillismo, crónica roja, o sea, tiene diferentes tipos de la noticia. Claro. De Además, los yo, por medios, ejemplo, el caso Abigail, los medios, claro, para mí los ha sido medios impresionante lo que ha pasado. En los medios lo que han hecho, yo digo, por favor, no pueden ser, eso es ser animales. No sé, bueno, ni animales, son monstruos. Han usado videos de esa chiquita, un desastre han hecho. Y han manipulado a la gente como han querido. Y yo creo que con ese caso, que si no, yo creo que el que no se da cuenta de la manipulación que hizo el medio social, no sé, ya es ciego, porque es muy evidente. Lo terminaron de matar a ese chico, ellos fueron felices, y ahí la familia quedó de costado. Nadie sabe de la familia. Bueno, en los medios venden, propiamente Obvio, le dicho, interesa venden vender, no le interesa nada más claro, que ellos. ellos viven de eso, de la venta de la noticia, digamos, se manejan sobre ello. Y como yo por lo menos lo veo muy politizado, entonces lógicamente también hay intervención de otros sitios, no sé cómo llamarle, dentro de lo que es los medios de comunicación. Me refiero a personas que intervienen en lo que se puede publicar y lo que no. Muchos aspectos. Sí, publican lo que les conviene en la realidad. Lógicamente, Lo que quieren. como te decía recién, puede ser el amarillismo, el sensacionalismo, la crónica popular, y así, tiene mucho. Hay muchas opciones. La verdad yo creo que se le tendría que educar a la comunicación más en el tema de la criminología, porque a veces hablan términos que no tienen nada que ver con, o sea, con lo que te enseñan en penal, o intentan cuestionar artículos que capaz ni los entienden, o temas, por ejemplo, cuando fue que cuestionaban los artículos de la Constitución Nacional, que sobre el tema de la pandemia, si los decretos eran legítimos o no, hay mucha gente que opinaba y no sabía nada. Entonces yo creo que habría que educar un poco de derecho a la gente que está en el medio, porque mueve un sistema. Bueno, ustedes después de haber participado de la clase, nunca más pueden estar en una reunión y hacer comentarios imprudentes de una noticia. Esto tiene que por lo menos llamarles la atención de decir, bueno, frente a una noticia, recibo, paro, piso la pelota, miro un poco, analizo, pienso, y recién emito un juicio de valor. ¿Y saben por qué? Porque alguna vez les va a tocar a ustedes estar de ese otro lado. ¿Bien? Bueno. Chicos, espero que les haya gustado la clase. Vayan preparándose, las preguntas van a ser sencillas. Tengan en cuenta, lean del libro. Esta bolilla es muy sencilla y está bien desarrollada en el libro. Así que, y bueno, y quedamos conectados en el grupo si hubiera algunas cuestiones que agregar. ¿Ah? ¿Esta es la bolilla 10? Esta es bolilla número 10. Así es. Ajá, gracias.
Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Que Chao. tenga buen fin de semana. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias.